Soy Pablo Veloso y en respuesta a una pregunta que me hizo un oyente a través de las redes sociales acerca de un dicho de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde dice, y también aparece en el Evangelio de Marcos, donde dice que no ha venido Jesús a traer la paz al mundo, que es normalmente la idea que tenemos de la encarnación divina, Jesucristo, que viene a traer el amor, que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, amad, amaos entre vosotros como yo os he amado. Entonces, esta idea de que Dios es amor, que el cambio que trajo el Evangelio es de pasar del Dios del talión, ¿no? La ley del talión que decía ojo por ojo, diente por diente, bueno, pasa a la ley del amor, donde perdonamos, donde amamos, donde tenemos esa sensación de el prójimo soy yo. Entonces, ¿cómo cuadra un dicho tan fuerte como decir no he venido a traer la paz a este mundo, sino que he venido a enfrentar, a traer la guerra, a traer la espada, dicen otras traducciones, a enfrentar al padre con el hijo, a la madre con la hija, a la nuera con la suegra, es decir, dice en una casa habrá tres y habrá cinco y tres estarán enfrentados contra dos, es decir, atraer la división. ¿Cómo cuadra, cómo casa la idea de una religión del amor, un Jesucristo que viene a unir, a hacer que la gente comulgue entre sí, con esta idea de división? Esto es lo que me planteaba esta persona. Y realmente ha sido un quebradero de cabeza para muchos teólogos, porque es una de las frases más difíciles de poder integrar o asimilar con el resto del Evangelio, tal como aquel episodio cuando Jesús maldice la higuera o cuando lo de los cambistas en el templo, bueno, es más entendible porque estaban infringiendo algo, pero lo de la higuera es difícil y esto también. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un camino interior, un camino espiritual, podríamos decir, ya sea a través de la terapia psicológica, a través no sé, del camino espiritual budista, hindú, musulmán o lo que se nos ocurra, siempre lo que hacemos es una parte nuestra empieza a tener una concepción diferente de las cosas. Supongamos que dentro de nosotros hay la inclinación hacia, porque lo aprendimos de la infancia, hacia victimizarse. Otra parte nuestra tiene una inclinación hacia la pereza. Otra parte nuestra tiene una inclinación hacia, no sé, la investigación. Son distintas partes que viven dentro de nosotros, como pasaba con aquellas viromes o, como le dicen aquí, bolígrafos que tenían distintos colores dentro de sí y según uno pulsaba salía un color o el otro. Entonces, normalmente a lo largo de la vida vamos como todo eso consiguiendo una suerte de equilibrio, es decir, nuestra pereza le vamos dando un lugar en nuestra vida porque tenemos el mandato de trabajar fuerte, de estudiar, de aplicarnos y la pereza como que no nos cuadra, pero bueno, encontramos posibilidad de meterla ahí como en pequeñas pizcas para que no perturbe nuestra vida y encontramos una especie de armonía, como que atamos todas esas partes sueltas de una manera que más o menos se sostienen. Y eso es lo que presentamos al mundo como soy yo, nuestra personalidad. Dentro de eso está incluido el fenómeno de la proyección psicológica, donde puede que algunas partes que no casan, pero ni con cola, es decir, que no podemos unirlas con nada, bueno, las acabamos proyectando en terceros y demonizamos a los otros o los admiramos en exceso, porque en realidad son nuestras partes pospuestas. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con enfrentarse uno con otro, la madre con la hija, como dice Jesús? Bueno, cuando uno comienza en algún momento de su vida un trabajo espiritual, una búsqueda de un sentido más profundo, se pregunta para qué estoy, qué soy. Normalmente esa pregunta, ¿no? La pregunta, como decía Heidegger, por el ser, ¿no? ¿Qué hay más allá de esta personalidad? Es una pregunta por la unidad de todas las cosas. ¿Estarán todas las cosas unidas? ¿Habrá un algo que unifica todo? ¿Habrá una verdad con mayúscula? ¿Habrá un misterio esperando detrás de todo lo que se muestra? Bueno, cuando uno empieza esta búsqueda, normalmente no es una búsqueda frecuente.
ya sea que uno empiece a través de la religión cristiana, budista, musulmana, New Age, lo que sea. Bueno, esa búsqueda nos hace diferentes. Normalmente, es raro que en una cultura determinada uno se ponga a hacerse estas preguntas y lo reciban con los brazos abiertos en todas partes y en el trabajo a nuestros compañeros les parezca lo más natural y nos pregunten qué tal vas con la búsqueda del ser, qué tal vas con la meditación, ya alcanzaste, no sé, la esencia de las cosas. No, normalmente lo frecuente es ir al bar, ir al partido de fútbol, mirar la telenovela, consumir productos que no nos hacen falta y vivir una vida bastante superficial, demonizando, como decíamos, a otros, admirando en exceso a terceros. Ahora, cuando hacemos este pequeño vuelco, este pequeño cambio, toda nuestra vida se trastoca y puede que hasta nuestros propios familiares se enfaden con nosotros, porque ya no somos el que ahora, porque había un equilibrio hasta ese momento, un equilibrio que se había generado sobre la base de ponerse todos de acuerdo en hacer ciertas cosas, tener ciertas costumbres que ahora empiezan a cambiar. Entonces, cuando Jesús viene a nuestra vida, traducido esto sería cuando empiezo a hacerme preguntas profundas, ¿no? Preguntas por el ser, quién soy, qué hay más allá de este yo, esta identidad. Es decir, pueden ser preguntas en el marco psicológico, teológico o filosófico, da igual, o sociológico. Estoy siendo diferente de lo que es mi entorno frecuentemente, de lo común. Y desde ese momento es que obviamente puedo tener un enfrentamiento. Puede que a mi esposa no le cause ninguna gracia, porque ya no soy el de siempre. Puede que a mis amigos no les guste y me abandonen. Puede que en mi trabajo no les caiga bien, porque me vuelvo el raro. Entonces, cuando Jesús viene y dice, vine a poner al padre contra el hijo, al hermano contra el hermano, lo estoy parafraseando, quizá no es exactamente así, pero se refiere a eso, a enfrentar. ¿Qué es lo que se enfrenta? Bueno, para que yo me enfrente a otro me tengo que diferenciar de otro. Normalmente estamos hechos una masa indiferenciada con los demás. Despertar de la masa, como decía Gurdjieff, desarrollar un alma que no teníamos hasta ese momento, es ser un otro, es salirme del montón y empezar a verlo desde fuera. Eso es enfrentarme a los demás. Entonces, de ese enfrentamiento, de esa diferencia, surge una fricción. Surge la fricción de soy diferente y me lo aguanto, ¿no? Yo soy así, pago el precio, estoy dispuesto. Eso produce fricción con los otros y esa fricción, buscada o no, es decir, se va a dar igual, eh, genera un fuego. Y ese fuego es el motor de todo el cambio que se produce. Eso en la alquimia se ve normalmente con el azufre. El azufre es una de las primeras cosas que nace y nace de la división, justamente. Cuando somos una masa indiferenciada de soles y lunas, es decir, somos la masa caótica del común de la gente, no pasa nada. Todos nuestros amigos son nuestros amigos, nuestra familia es nuestra familia, todos nos quieren, porque somos uno más que hacemos las cosas de siempre, como en la película Matrix. Cuando salimos de eso, es cuando en la alquimia se diferencian los soles y las lunas. Se empiezan a separar. Y al separarse se miran, se reconocen, ven qué es cada uno en función de qué es el otro. Uno empieza a descubrirse porque uno se separó de. Hasta que uno no se separe de los demás, uno es masa. Cuando uno se empieza a separar, uno empieza, por contraste, a descubrirse. Ese descubrimiento genera, como digo, fricción, pero ese fuego puede ser un fuego que nos queme tanto que nos moleste y nos volvamos a hacer masa, que suele pasar, o bien que ese fuego, digamos, esto vale, esto es importante, voy a recorrer este camino. Entonces uno se convierte ahí en Jesús, se convierte en aquel que sale del seno de María y José, que son aquellos que se han diferenciado del pueblo en general. María es la luna, José el sol, se han diferenciado sol y luna, y de ese sol y luna nace, ¿no? De la fricción de esos soles y lunas entre sí y con el entorno, nace un Jesús, que es un revolucionario, es un rompedor.
nace nuestra parte rompedora. Y ese Jesús, fíjense que no lo quería nadie. No lo querían ni en Nazaret los suyos. Él mismo dijo, nadie es profeta en su tierra. No lo querían en general, no lo querían ni los judíos mismos, no lo querían los romanos. Fue maltratado por todos, ¿no? Como decía el antiguo ese salmo, que él tanto citó, el que decía será llevado como oveja al matadero, que empieza diciendo, Señor mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan, de día clamo y no me atiendes, de noche más no encuentro mi refugio. Es decir, ese paria, ese es el azufre, ese es el fuego que nace y tiene que ser un paria porque tiene que ser alguien que rompa con la estructura. Entonces, si uno, como escribe Tomás de Kempis en La imitación de Cristo, si uno quiere ser como Jesús, uno tiene que romper con las cosas. Y eso implica, volviendo al verso evangélico, a enemistar padre con hijo, a enemistar madre con hija, nuera con suegra, es decir, a que se produzcan disensiones, litigios, porque uno es diferente. Y si uno se la aguanta, es decir, paga el precio, se anima, se motiva, bueno, ese Jesús en algún momento evoca, despierta al Cristo. Y el Cristo es la parte profunda, trascendental que vive en todos nosotros y que necesita ser despertada. Y que simbólicamente para la alquimia es en el bautismo cuando desciende esa paloma que marca el punto en que Jesús se convierte también en Cristo, que obtiene la naturaleza, podríamos decir, divina. Entonces, enfrentar padre con madre o padre con hijo y todo lo que dice ese verso evangélico tiene que ver con ser capaz de, como cuando rozamos una piedra contra la otra y sale una chispa, bueno, producir chispas. Las chispas que son los motores del fuego y el fuego el de la transformación, para que se produzca esa chispa tiene que haber fricción. No se produce en la masa indiferenciada. Que todo es una unidad, es cierto, es una unidad, pero la unidad original en que vivimos es el caos, es una masa indiferenciada de personas que siguen mandatos generales, que no se preguntan cosas importantes, que se anestesian simplemente adormeciéndose, como decían del primer Adán, que era sol y luna unidos, eran mujer y hombre, macho y hembra en un solo ser. Por lo tanto, él no tenía ningún motor de cambio. Ahora, en la historia gnóstica o alquímica, Dios le dice al Espíritu Santo, al Alcaest, le dice, por favor, divídelo en dos, porque esto necesita ponerse en marcha. Cuando uno se divide en dos, uno ve a otro y ese otro da miedo, preocupa, genera fricción, entonces necesitamos buscar resguardo, buscar trascendencia, buscar paz, solaz. Y eso se encuentra a través de la búsqueda justamente. Y la búsqueda es lo que la azufre motiva. Es decir, este Jesús, este que se pone enfrentándose con, ¿no? Y que dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No? El que hace, cumple las palabras que yo digo, ese es mi madre y mi hermano, esa es mi familia. Es decir, a partir de ese momento, los propios van a ser aquellos que hayan roto con las estructuras. Los ajenos van a ser aquellos que sigan dentro de esa masa indiferenciada, que en muchos casos intentarán hasta lapidarnos, por así decirlo, a veces verbalmente, a veces segregándonos socialmente, a veces yendo a las manos directamente, como ha sucedido en tantas ocasiones. Así que bueno, en resumen, para responder a este oyente, sepamos que enfrentar padre, madre o familiares, como decía Jesús, vine a traer la espada o la guerra y no la paz, tiene que ver con el desafío de ponerse las pilas en un cambio que implica soledad, implica hacer camino al andar, implica tener valor, valentía. Para pensarlo. Hasta la próxima.